¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas financieras. El día de hoy vamos a ver ecuaciones de valor. Primero, ¿qué es una ecuación de valor? Una ecuación, por las clases de matemáticas que ya han tenido, pues sabemos que siempre es una igualdad. En este caso, en matemáticas financieras, una ecuación de valor pues va a ser una igualdad entre dos cosas. Una deuda original y una deuda propuesta. En el mundo real, chicos, a veces, por ejemplo, suele pasar de que yo tengo una deuda pactada a pagar dentro de un año, pero por ciertas circunstancias, pues no la puedo pagar, entonces hay que rediseñar esa deuda como tal. Y eso es lo que hacen las ecuaciones de valor. ¿Cómo sustituir un conjunto de deudas o una deuda original que yo tengo por un conjunto propuesto, ¿va? Obviamente ya sea quitando o poniendo intereses. Si pago antes, obviamente voy a pagar menos intereses. Si pago después, obviamente se le van a añadir más intereses. Pero ese conjunto original de deudas va a ser una igualdad sobre el conjunto propuesto de deudas. Para, para poder resolver, chicos, una ecuación de valor, pues tenemos que tener varias cosas. Primero, tenemos que tener una deuda original, lo que se plantea pagar de forma ordinaria, original. Después, obviamente, ver una reestructura, o sea, cómo voy a liquidar esa deuda si no la puedo pagar en la fecha establecida. A veces, por ejemplo, no, alguien se gana la lotería, ¿sabes qué? La puedo pagar antes. Y obviamente se hace una reestructura a partir de una ecuación de valor. O de repente sufre diferentes pagos que tiene que realizar, diferentes circunstancias financieras que no le permiten pagar su deuda en el plano original, por lo tanto la va a pagar después. Y obviamente debe haber una reestructura de deuda a partir de una ecuación de valor. Para poder yo realizar la ecuación de valor, o sea, la igualdad, debe haber una condición, que todos los valores con los que yo estoy trabajando sean valores vencidos, o sea, valores futuros, o sea, valores F. Si en dado caso yo te digo, a Juanito le prestaron 10,000 a pagar en tantos años, obviamente esos 10,000 les tengo que calcular su valor futuro y ya obviamente usarlo en la ecuación de valor. Entonces ya sabemos que el valor F contiene la deuda más los intereses que paga por esa deuda. Para que estén muy atentos en la lectura de los problemas y sepan darse cuenta si es un valor P, pues obviamente convertirlo a un valor F. Y si es un valor F el que les doy, pues ya obviamente poderlo utilizar en la ecuación para encontrar obviamente su resultado. Eh, lo que sigue es también tener una fecha focal. La fecha focal, chicos, es hacia donde yo debo llevar mis deudas para realizar la igualdad. Por ejemplo, imagínense que yo tengo una deuda a pagar en 6 meses. No la puedo pagar y digo, ¿sabes qué? Te la pago en un año. Obviamente ahí tengo mi deuda original a pagar en 6 meses y mi reestructura a pagar en un año. La fecha focal la puedes tú colocar donde sea y siempre te va a dar obviamente el resultado, pero para evitar unas complicaciones yo recomiendo siempre ponerla en el último pago de la deuda propuesta, que en este caso sería en un año como tal. Vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a ver una serie de pasos que debemos hacer para obviamente poder resolver las ecuaciones de valor. Primero, chicos, estos pasos son bien esenciales. Cada que obviamente ustedes tengan dudas de cómo resolver una ecuación de valor, pues sigan esta serie de pasos y obviamente sean ordenados. A veces, cuando planteamos una ecuación de valor, no nos da el resultado que buscamos porque no fuimos ordenados, no seguimos el proceso y obviamente pues el resultado nos sale algo que nada que ver. Para tener resultados correctos hay que ser debidamente ordenados y obviamente seguir la serie de pasos que les coloco a continuación. Primero, chicos, obviamente es identificar, antes de todo esto, obviamente es identificar qué es una deuda original. Bueno, qué del problema es una deuda original y qué del problema es una deuda propuesta. Regularmente, con pura comprensión lectora podemos determinar una y otra cosa. Por ejemplo, yo te digo, Juanito debe pagar o debe liquidar una deuda de 14,000 en 3 meses. Pero no puede pagarla y por lo tanto pues pide a su persona que le pidió prestado liquidarla dentro de 2 años. Obviamente ahí te das cuenta que es
lo que debía de forma original esta persona y cómo la va a reestructurar para pagarla obviamente después. Entonces, ya que tenemos identificado deuda original y deuda propuesta, vamos a crear un diagrama de tiempo. Estos problemas, chicos, se hacen sí o sí con un diagrama de tiempo. Hay que ser didácticos para obviamente poder entender qué tengo y qué me falta y obviamente qué acciones realizar para obtener el resultado deseado. Entonces, crear un diagrama de tiempo. Ya sabemos que un diagrama de tiempo es esta cuestión donde yo pongo mi inicio de mi operación financiera y mi final de operación financiera, ¿va? Ya que tengo yo hecho mi diagrama de tiempo, si en dado caso la deuda está en meses, pues mi diagrama de tiempo lo hago en meses. Si mi deuda está en años, pues mi diagrama de tiempo lo hago en años. En lo que sea, lo que pida el problema. Por eso hay que siempre leer detenidamente para ver qué es lo que nos está, obviamente, pidiendo. Ya que creamos nuestro diagrama de tiempo, el diagrama de tiempo, chicos, obviamente siempre inicia con 0. ¿Cuándo lo finalizo? Pues hay que leer el problema. Si, por ejemplo, dice, Juanito debía de forma original 15,000 pesos a pagar en un año, pero decide hablar con la persona a la que le pidió prestado, liquidar dentro de un año y medio la deuda, ¿no? Obviamente ahí me doy cuenta que el tiempo máximo es un año y medio. Entonces hay que leer el problema para ver en cuándo finalizo, o sea, cuándo debo cerrar yo mi diagrama de tiempo. Ya cuando yo tengo hecho mi diagrama de tiempo, en la parte de arriba de mi diagrama van a ir las deudas originales para tener un orden y obviamente no estarlas mezclando y no saber, esto no sé qué es, o sea, para que yo obviamente yo tenga idea de lo que estoy haciendo. Entonces a la parte de arriba, deudas originales. Y en la parte de abajo voy a colocar mis deudas propuestas para obviamente clarificar yo qué es original y qué es propuesto. Luego, ya que yo fijé mi deuda original y mi deuda propuesta, ahora es fijar la fecha focal. Como les digo, la fecha focal se puede fijar donde ustedes quieran, siempre y cuando la ecuación esté bien planteada, te va a arrojar el resultado obviamente deseado. Pero yo siempre procuro establecerla en el último pago de la deuda propuesta. Si la deuda propuesta es solamente un pago, ahí la voy a fijar. Si la deuda propuesta son 2 pagos, la fijo siempre en el último. Para evitarnos complicaciones de dónde la pongo, etc., en el último. Para que no haya ningún problema. Después es llevar toda la fecha focal. Y aquí es donde vamos a utilizar todo lo que ya hemos aprendido en el primer parcial de llevar valores al futuro, llevar valores al presente, ¿va? Si, por ejemplo, algo está detrás de la fecha focal, yo voy a utilizar el futuro. Recuerden que el futuro es moverse, obviamente, hacia su derecha. Si en dado caso algo está detrás de la fecha focal, yo ocupo llevarlo hacia adelante. Y obviamente hacia adelante se mueven los tiempos futuros. Si algo queda por detrás de la fecha focal, pues ocupo llevarlo hacia atrás. Y yo voy a utilizar la fórmula del presente. Pero todas las cantidades, todas hay que llevarlas a la fecha focal. Ya que las llevé todas a la fecha focal, ahora sí es plantear mi ecuación. Mi ecuación siempre va a ir sobre que la deuda original, obviamente ya todo llevado a la fecha focal, va a ser una igualdad entre la deuda presente. Y al final, pues encontrar el valor de la incógnita. Vamos a realizar un pequeño ejercicio aplicando esta serie de pasos. Imagínense que tenemos una personita que debe 10,000 pesos, ¿va? Entonces aquí tenemos 10,000. Y estos 10,000 son valor ya vencido. Aquí yo les digo, valor F. O sea, para liquidar la deuda, esta personita debe pagar 10,000. En este caso, en un año. Un año. ¿Va? Muy bien. Entonces, esto va a ser mi deuda original. Una personita que para liquidar una deuda debe pagar 10,000. En este caso, esta personita pues dice, ¿sabes qué? No puedo pagar en un año, dame chance de pagar dentro de 2, ¿no? O sea, en el segundo año, no el primer año, sino dentro de 2. Entonces, obviamente es pagar la deuda dentro de 2 años. Y la tasa de interés, chicos, que se va a cobrar es del 15%
anual con capitalización cada año. Capitalización cada año. ¿Va? Entonces, aquí obviamente en este problema es fácil identificar qué es la deuda original y qué es la deuda propuesta. Entonces, la deuda original es que esta persona para liquidar una deuda pues debe pagar 10,000 dentro de un año. La deuda propuesta es que no puede pagar en ese año, entonces que le dé chance para el segundo. Y entonces lo que queremos encontrar es de cuánto será ese pago dentro de 2 años para poder liquidar la deuda. En este caso la tasa de interés es del 15% anual con capitalización cada año. Entonces el primer paso es, obviamente, antes de todo esto siempre es identificar deuda original y deuda propuesta, que ya lo tengo aquí establecido. Segundo, crear el diagrama de tiempo. En este caso tengo un año y tengo 2, por lo tanto mi diagrama de tiempo va a ser solamente de 2 años. 0, 1 y 2. ¿Va? En la parte de arriba ya sabemos, vamos a colocar la deuda original, que es en un año, y ya tenemos su valor de vencimiento, que son 10,000. Ahora vamos a utilizar otro color para la deuda propuesta. La deuda propuesta es a pagar en 2 años, pero la cantidad obviamente es desconocida y obviamente es lo que vamos a estar buscando. Vamos a ver qué paso sigue. Fijar una fecha focal. Yo les dije que la fecha focal la vamos a fijar según el último pago de la deuda propuesta. Por ejemplo, en la deuda propuesta solamente tengo X. Déjenme colocar igual aquí de deuda original. Entonces aquí es deuda original. Recuerden en la parte de arriba. Y en la parte de abajo es deuda propuesta. Entonces vamos con la deuda propuesta en la parte de abajo. Deuda propuesta. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a fijar la fecha focal. La fecha focal es el último pago de la deuda propuesta, o sea aquí. Entonces aquí va a ser mi fecha focal en este punto. Y ahora es plantear la ecuación deuda original es igual a deuda original es igual a deuda propuesta. Muy bien. En este caso, la deuda original ahora es llevar toda la fecha focal. Bueno, antes de plantear la ecuación de valores, perdón, era llevar toda la fecha focal. Entonces, este está detrás de la fecha focal, por lo tanto, lo ocupo llevar a la fecha focal. La X, por ejemplo, ya está en la fecha focal, por lo tanto, ahí se queda como tal. Vamos a continuar. Entonces, ahora sí es plantear la ecuación. Ya la estamos planteando. En este caso, chicos, si yo me tengo que mover hacia adelante, obviamente estos 10,000 les tengo que aplicar valor futuro. A la X ya no le voy a hacer nada porque ya está en la fecha focal. En este caso, la fórmula del valor futuro pues es F es igual a P, que son mis 10,000, por 1 más I, 1 más I. En este caso, como la capitalización es cada año y el interés está anual, pues ya no ocupo hacerle nada. 0.15 elevado a la, y como estoy en años, me voy a mover de aquí hasta acá, que es un año, a la 1. Entonces, lo que hago es vaciar esta información, en este caso aquí 10,000 por 1 más 0.15 elevado a la 1 va a ser igual a X como tal. ¿Por qué a esta X ya la dejo así como tal? Ya no le aplico ni valor futuro ni valor presente, porque ya está en la fecha focal. Toda cantidad que ya se encuentre dentro de la fecha focal ya no se le hace absolutamente nada de nada. Entonces vamos a resolver. Aquí obviamente resolvemos la ecuación. 1 más 0.15, pues 1.15. Elevado a la 1, pues obviamente va a dar eso mismo. Por 10,000 me va a dar 11,500. 11,500. Y eso va a ser igual a
a X. Esto quiere decir que si esta persona quiere liquidar su deuda dentro de 2 años, no en el año 1, sino en el año 2, debe pagar un total de 11,500 pesos, no los 10,000. 11,500 pesos a pagar en 2 años es equivalente a pagar 10,000 dentro de un año. Por eso se llaman ecuaciones de valor, es una igualdad de la deuda original a la deuda, obviamente, que es propuesta. Y aquí obviamente ya estuvimos siguiendo, todos los pasos. Creamos el diagrama, colocamos y ordenamos deudas originales y deudas propuestas, fijamos una fecha focal, llevamos todo a esa fecha focal. Recuerden que si vamos hacia adelante le aplicamos valor futuro, si vamos hacia atrás, valor presente. Planteamos la ecuación, el planteamiento siempre es inicial, deuda original igual a deuda propuesta, y obviamente ya después aquí planteas qué llevaste hacia adelante en el tiempo y qué llevaste hacia atrás en el tiempo. Y al final pues resolvemos la incógnita, que en este caso pues es mi X, ¿va? Que en este caso es el pago que debe hacer dentro de 2 años, y ese pago es equivalente a 10,000 dentro de un año, ¿va? Vamos a continuar ahora con un ejemplo nuevo. Vamos a leerlo, dice: Javier tiene una deuda que debe saldar de la siguiente forma: 12,200 en este momento y 16,400 dentro de 2 meses. Aquí obviamente me doy cuenta que estos valores son vencidos. ¿Por qué? Porque cuando alguien paga para saldar una deuda, obviamente por lógica decimos que esa cantidad ya contiene los intereses, ¿va? Si yo te presto 10,000 y me devuelves 12, pues obviamente quiere decir que esos 12,000 ya contienen los 10,000 que te presté más los 2,000 de puro interés como tal. Entonces, ¿cuándo sería un valor presente que tendríamos que convertir en un valor futuro? Cuando dijera, a Javier le prestaron 10,000. Aquí dice, Javier ya tiene que pagar esta cantidad para liquidar su deuda. Si ven la diferencia, ya tiene que pagar o le prestaron. En este caso, Javier tiene una deuda que debe saldar de la siguiente forma: 12,200 en este momento y 16,400 dentro de 2 meses. El tiempo, por ejemplo, aquí ya van 2 meses. Vamos a ver si le incrementamos más o así lo dejamos. Si desea saldar completamente su deuda el día de hoy, ¿cuánto tendrá que pagar si la tasa de interés es del 25,8% anual, pero capitalizable cada mes? Entonces aquí obviamente yo identifico que mis deudas originales obviamente son estas dos. Y luego dice que él desea una reestructura, o sea, pagar todo hoy. O sea, hoy ganó la lotería, lo que sea, pero hoy lo va a liquidar todo. Entonces, esta es su reestructura y por lo tanto esta es su deuda propuesta. ¿Cómo quedaría mi diagrama de tiempo? A 2 meses. ¿Por qué? Porque no se extiende más. No hay, el tiempo máximo son 2 meses. Y dice que Javier, la deuda original, la tenía 12,200 obviamente en este momento. Siempre este momento es el hoy, el cero, el presente. Y 16,400 dentro de 2 meses, o sea aquí. Y dice que la deuda propuesta es liquidar todo absolutamente hoy. Entonces, con base en esta información, con base en esta tasa, chicos, pues hay que encontrar el valor de esa X. Sigan los pasos de la forma de resolver ecuaciones de valor. Y se los dejo de tarea para mañana revisarlo el día viernes en la clase que tenemos de manera presencial. Ya saben, cualquier duda, favor, escríbanme a Classroom o en los comentarios de este video. Que tengan una muy buena tarde. Nos vemos el día de mañana.